Buenas, yo soy Andrea, soy estudiante de bioquímica, cuarto de carrera, y hoy he venido a contaros un poquito sobre mi experiencia estudiando bioquímica. Bueno, primero que nada, ¿por qué bioquímica? O sea, porque de todas las carreras me metí en esa. Yo a veces tampoco lo entiendo, la verdad. Yo siempre he sabido que quería estudiar algo de ciencias, así que en ese sentido yo creo que he tenido mucha suerte. Y ya cuando estaba en cuarto de la ESO o así, primero de bachillerato, aprox, y me metí en una página web que se llama iaq.es y básicamente te explica todas las carreras que hay en España y divididas por sectores, ramos y demás. Así que yo ahí fue donde descubrí bioquímica y dije, ah, fantástico, a mí me encanta la biología y me encanta la química, voy a estudiar bioquímica. Pero luego cuando entré en la carrera me di cuenta que no tiene nada que ver con eso. La bioquímica es básicamente la biología desde un punto de vista químico. Es decir, se estudian todos los procesos que tiene el cuerpo desde un punto de vista molecular. Se estudian diferentes aspectos, como por ejemplo la ingeniería de proteínas, bioenergética, enfermedades genéticas, expresión génica, bioquímica clínica, entre otras. En resumen, se estudia un poco de todo, pero lo que se estudia bastante en detalle. Es una carrera que es bastante sacrificada. Es decir, hay que estudiar mucho. Y no solamente que hay que estudiar un montón ya de las clases, sino que tenemos laboratorio. Lo tienen, diría que casi todas las carreras bio. Por ende, no solamente hay que estudiar el contenido de la carrera, sino que también hay que preparar siempre informes de laboratorio, que suelen ser bastante dolor de cabeza. Además, a partir de segundo de carrera o así, al menos en mi caso, casi todas las asignaturas tienen un seminario o algún tipo de apartado en el que hay que hacer un trabajo de presentación a la clase, lo cual yo lo veo genial porque así pues ya te acostumbras a hablar en público y demás. Pero esto obviamente significa que no solamente tienes que hacer los trabajos de presentación, tienes que hacer el informe de laboratorio, sino que tienes que estudiar, que ya es bastante. La principal suele ser investigación en centros públicos y demás. Para esto normalmente se necesita hacer un máster posteriormente y luego un doctorado, para el cual normalmente te dan una beca del Estado y se necesita una nota bastante alta, lo cual es, por lo menos para mí, ha sido un poco difícil de conseguir. En otras salidas pueden ser la investigación en empresas farmacéuticas o biotecnológicas, control de calidad, patentes, bioética, entre otras. Bueno, como ya he dicho como 79 veces en este vídeo, hay que estudiar mucho, pero sin embargo, yo personalmente creo que es una carrera que mientras haya estudio y dedicación, se saca. Los conceptos son un tanto abstractos porque la bioquímica en sí, pues no la ves, te tienes que creer lo que te dicen, pero es bastante asequible. ¿Es una carrera compaginable con un trabajo? Yo diría que en general no. Es un poco difícil compaginarla con un trabajo convencional porque tiene la pega de que existen las prácticas de laboratorio, que muchas veces, al menos en mi caso, que yo estudio en la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos clases ya sea por la mañana y laboratorio por la tarde o viceversa. Entonces, aunque no haya laboratorio cada semana, sí que es verdad que a lo mejor cada 3 semanas o así, si tienes un trabajo de por la tarde o por la mañana, pues no podrás ir porque tienes laboratorio, el cual es obligatorio. Sin embargo, yo me he sacado la carrera trabajando y bueno, ya haré un vídeo sobre esto contando en qué he trabajado y cómo me lo he montado, básicamente. Consejos a la hora de estudiar esta carrera. A mí me hubiese encantado, antes de empezar la carrera, ver un vídeo, que no lo busqué ni siquiera, la verdad, pero bueno, ver un vídeo o algún consejo de alguien que haya estudiado bioquímica para yo saber más o menos dónde me estoy metiendo. Porque claro, yo cuando empecé la carrera, que yo me creía que bioquímica era biología más química, yo me acuerdo del segundo día de clase que estaba mirando la pizarra pensando, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? Así que bueno, el primer consejo que daría es tener en cuenta que es una carrera abstracta y que todas las asignaturas están unidas. Parece algo tonto y básico, pero hay veces que nos concentramos en una asignatura, otra asignatura y otra asignatura sin darnos cuenta de que es algo global y que viene bien mantener un hilo de todo. Y sobre todo mantener una visión global, porque los exámenes y demás te exigen saberte todo como al detalle y hay veces que como estudiantes presionados por el sistema educativo nos concentramos en los detalles y en las cosas más minúsculas, pero se nos olvida ver el esquema global de qué es lo que está pasando. Y esto es una cosa que yo he fallado mucho durante la carrera porque creo que si lo hubiera tenido en cuenta habría entendido mejor las cosas. Luego, otro consejo muy importante que me daría a mí misma si pudiera volver atrás en el tiempo, y creo que esto aplica para todas las carreras, es que hay que aprovechar los recursos que da la universidad. Por ejemplo, en la UAB hemos tenido científicos brillantes que han ido a hacer charlas, cursos gratis de no sé qué cosas, de 1000 opciones, y yo por lo menos, por estar tan concentrada en estudiar todo el temario, el tema 1, el tema 2, el tema 3, he dejado de aprovechar estos recursos que quién sabe cuándo volver a tener y que me habrían servido para formarme más y para aprender cosas más prácticas, porque no todo es la teoría. Y esto me lleva al siguiente punto, que es hacer todo lo práctico posible. Es decir,
todo lo que puedas hacer durante la carrera, prácticas voluntarias en laboratorio, cursos, campamentos de ciencia de no sé qué, todo esto es súper importante. Yo me fui de intercambio a Estados Unidos, que también haré un vídeo sobre eso, porque me muero de ganas por contarlo. Allí me di cuenta que la gente teniendo la misma edad que yo y estando en el mismo curso que yo, tenía mucha más experiencia que yo y entendía cosas básicas que yo no entendía. Yo a lo mejor sabía un montón sobre todo lo detalle molecular, no sé qué, pero luego cosas básicas del campo de la experiencia práctica sí que lo dominaban y yo iba un poco perdida. Y esto me di cuenta que es súper importante porque cuando acabamos la carrera todos tenemos el mismo título, pero ¿cómo podemos demostrar que nosotros somos diferentes al resto? Por ejemplo, tuve una compañera de piso durante la carrera que ella le escribió mails a todos los profesores que tenía a ver si les vendría bien que alguien les echara un cable en el laboratorio. Y así estuvo haciendo prácticas extracurriculares en el laboratorio y gracias a eso, tal como acabó la carrera, la contrataron en un laboratorio. Y no fue precisamente por el título y ya, sino fue porque tenía práctica. Así que yo lo que haría si pudiera volver atrás es quizás sacrificar un tiempo de estudio y prestarle un poco más de atención a lo que puedo hacer a nivel práctico. Pero bueno, en conclusión, ha sido una carrera que a mí me ha encantado. Sí que es verdad que en momentos me ha frustrado un poco, pero supongo como todas las carreras. Siento que he aprendido un montón y definitivamente la recomendaría, pero a una persona que, uno, tenga vocación y dos, se sepa organizar. Y si no te sabes organizar, te la puedes sacar igualmente, pero a duras penas. Y bueno, espero que os haya ayudado este vídeo y próximamente colgaré vídeos sobre cómo hacer buenos resúmenes, cómo tomar apuntes en clase, mi experiencia de intercambio en Nueva York. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Chao!